A ver, ¿puede una simple lectura de tarot llegar a predecir la muerte de un presidente? Y no solo eso, ¿qué pasaría si ese presidente construyera todo su poder sobre un mundo de espíritus y de rituales? Pues hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Hugo Chávez, una historia donde la magia y la política se entrelazaron de una forma, que acabó forjando el destino de toda una nación. Imaginen la escena. Eres un joven oficial militar, tienes unas ambiciones enormes y de repente un vidente te suelta esto, así, a bocajarro. Esta frase no fue solo una advertencia, que va, se convirtió en la sombra que persiguió a Hugo Chávez durante toda su vida, marcando su ascenso y al final su caída inevitable. Para entender de verdad cómo esta predicción lo marcó tanto, tenemos que volver al principio, al momento exacto en que el destino de Chávez pareció quedar sellado por unas cartas de tarot. Y es que fue el propio Chávez quien barajó las cartas. Y por 2 veces el resultado fue exactamente el mismo, la muerte antes de los 60. La vidente, Cristina Marksman, pues ya solo tuvo que confirmar lo que era inevitable. Desde ese mismo día, la cuenta atrás había comenzado, y esa sombra ya no lo abandonaría jamás. Pero, a ver, ¿por qué una profecía así tendría tantísimo peso en un futuro líder militar? Pues porque mucho antes de ser presidente, Chávez ya vivía en un mundo habitado por espíritus, por ancestros, por videntes. Su fe en lo oculto no fue una estrategia política de última hora, no. Era el mismísimo núcleo de su identidad. Fíjense en esta carta. Es de 1985. Mucho antes de que nadie supiera quién era, Chávez no solo creía en lo espiritual, sino que lo usaba como una herramienta más en sus conspiraciones. Aquí le pide a su vidente que ayude a un compañero, lo que demuestra que para él los espíritus eran aliados activos en su lucha por el poder. Es que para Chávez los espíritus no eran algo lejano, eran familia. Su bisabuelo, el guerrillero Maisanta, era como un protector constante. Su amante de entonces, Irma Marksman, cuenta una anécdota increíble. El coche no arrancaba, Chávez se pone a gritarle al espíritu de su bisabuelo: «¿Me vas a dejar así? ¡Haz algo!». Y de repente, el motor cobra vida. Y aquí es donde vemos cómo sus creencias personales se transforman en una herramienta política muy poderosa. En la cárcel de Yaré no es que solo hiciera sesiones de espiritismo, es que las usaba para consolidar su poder. Si había una disputa, ¡zas!, Chávez canalizaba al espíritu de Maisanta. Y claro, contra la palabra de un espíritu ancestral, ¿quién se atrevía a discutir? Nadie. Y su comunión con los espíritus no se limitaba a sus antepasados. Una noche lo encontraron en trance, apuntando con una pistola a un retrato del Che Guevara. Pero no por odio, sino para echarle la bronca a su espíritu por haber muerto tan joven. No es que admirara a los héroes, es que discutía con ellos. Pero, ¿qué ocurre cuando las creencias privadas de un líder se empiezan a filtrar en las instituciones de todo un Estado? Pues vamos a ver ahora cómo la fe personal de Chávez empezó a transformar el ejército y la política de Venezuela. Durante el chavismo, la santería, una religión afrocubana, salió de la clandestinidad. Los soldados de repente llevaban pulseras idefá, que son símbolos de iniciación y protección. Empezaron a aparecer altares en las bases militares. Lo que antes era una fe personal, se estaba convirtiendo en toda una declaración de lealtad a la institución. Y este es el punto de inflexión. Ya no iba de superstición personal. La fe se estaba fusionando con la lealtad política. Ser creyente se convirtió, para muchísima gente, en una forma más de ser revolucionario. Y eso difuminó de forma muy peligrosa la línea que separa el Estado del altar. Pero el fenómeno no se quedó en los cuarteles, ni mucho menos. Esta fusión de fe y poder se extendió muy pronto por toda la sociedad venezolana y dio lugar a un nuevo y sorprendente panteón de dioses populares. En los barrios más pobres, en los más violentos, surgieron santos nuevos, hechos a imagen y semejanza de su entorno. Figuras como el malandro Ismael, que era el espíritu de un delincuente, se convirtieron en protectores de los desamparados. No eran los santos de la iglesia, claro, eran los santos de la calle. Y junto a estos nuevos santos resurgieron prácticas, digamos que más oscuras, como las de los paleros. Sus rituales, que usan huesos humanos, se consideran extremadamente poderosos. La razón, según los que lo practican, es simple y escalofriante. El muerto es más rápido que el santo. Y claro, esa creencia creó una demanda con consecuencias macabras. La pregunta es obvia. ¿De dónde sacaban los paleros el ingrediente principal para sus rituales? La respuesta la encontramos en la profanación sistemática de los cementerios de Venezuela. Entre 7 y 8. Ese es el número de tumbas que se profanaban cada día en un solo cementerio de Caracas. Todo para alimentar este mercado espiritual. Es una cifra que, revela una industria macabra funcionando a plena luz del día. Las consecuencias de estas creencias eran brutalmente reales.
Se creó un mercado negro de restos humanos que, según denunció un diácono del cementerio, no solo abastecía la demanda local, sino que se había convertido en una grotesca industria de exportación. La fusión entre lo sagrado y el Estado llegó a tal punto que se materializó, literalmente, en el bolsillo de cada venezolano. La moneda del país se rediseñó para incluir figuras como el cacique Huaycaipuro, un líder indígena venerado en los altares populares. La magia ya no estaba solo en los rituales, estaba en el dinero. Y todo esto nos lleva de vuelta al punto de partida, a esa predicción escalofriante hecha en una pequeña habitación décadas atrás. El círculo, al final, se cierra. En el 87, la predicción. En 2012, el anuncio de su enfermedad. Y en 2013, el final. La profecía que lo había acompañado durante toda su carrera política estaba a punto de cumplirse con una precisión que da escalofríos. 58 años. Esa fue la edad con la que Hugo Chávez falleció, a solo 17 meses de cumplir los 60, el límite que las cartas le habían marcado un cuarto de siglo antes. Así que sí, tal como predijo Cristina Marksman, aquel joven oficial que soñaba con el poder nunca llegaría a celebrar su 60º cumpleaños como presidente de Venezuela. Un final que parece sacado de una novela de realismo mágico, pero que para toda una nación fue dolorosamente real. La historia de Hugo Chávez deja un legado complicadísimo y, sobre todo, una pregunta inquietante. Cuando la fe de un líder empieza a moldear el destino de todo un país, ¿dónde se traza la línea entre lo sagrado y el Estado? Y más importante aún, ¿qué sucede cuando esa línea simplemente desaparece por completo?